Filosofía de la felicidad. La filosofía de la felicidad es un tema sumamente importante, interesante, que a todo ser humano nos agradaría entender no solamente qué es la felicidad, sino cómo alcanzar la felicidad. Si en caso la felicidad esté tan lejos, de repente está en nuestro modo de ser, de repente estamos viviendo la felicidad y no nos damos cuenta, porque a veces nosotros copiamos modelos de felicidad ajenos, ajenos a nuestro modo de ser. Por eso, esa felicidad, esa idea de felicidad o ese modelo de felicidad que no nos corresponde, que no encaje en nosotros, está lejos. Y como está lejos, estamos luchando por esa felicidad que no nos corresponde. ¿No? Es algo paradójico. En términos universales, cada ser humano es y vive feliz, ¿no? En términos universales. Es decir, está en el lugar exacto, en el lugar ideal, en el momento ideal, de un modo perfectamente posesionado en el universo. Pero esto tiene que entenderlo racionalmente. En otras palabras, la felicidad depende de la razón. La razón es lo que va a abrir el espacio del entendimiento para darnos cuenta lo feliz que estamos. De lo contrario, la ausencia de la razón, la ausencia del conocimiento, la ausencia de la verdad nos va a llevar a un mundo confuso, a una situación de incertidumbre, donde naturalmente vamos a ver la felicidad lo más lejos de nuestra vida, como un sueño, como un ideal. Entonces la persona dice, voy a luchar en la vida para ser feliz. Entonces empieza el camino de esa lucha continua, día a día, pasan los años, llega una edad donde la naturaleza le dice, tu tiempo ha terminado y no ha alcanzado la felicidad, porque pensaba que la felicidad está lejos y hay que alcanzarla. Ha tenido toda su existencia, todas las condiciones, ha tenido todo lo necesario para ser feliz. Sin embargo, como la mente le ha creado una barrera, le ha puesto una venda en los ojos para no ver lo que tiene, y más bien ha seguido un camino que no le corresponde, ha perdido su existencia. Estas personas, en realidad, desde mi punto de vista, son personas ejemplares. Ejemplares en el sentido de que no podemos seguir ese ejemplo, ese camino, porque suficiente con que ellos se hayan sacrificado para el bien de los que vienen atrás, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, es un mal necesario. Es un mal para la persona en sí, pero es un bien para los que vienen, un bien para las nuevas generaciones. Entonces, en ese sentido, tenemos que reconocer el valor de estas personas, el valor más alto, porque no han sido conscientes. Otra cosa es ser consciente de lo que uno hace, tiene más valor. La persona puede disfrutar de lo que hace y de lo que es, pero si no conoce ni se da cuenta de lo que está haciendo, entonces es una vida sacrificada. Vamos a llamarle, son como la vida de los mártires. Muy bien, pero no nos alejamos de este tema de la felicidad, porque tenemos que analizar la felicidad en el plano biológico, social y espiritual, y en el plano antropológico. Entonces, presentaremos de una vez nuestras bases antropológicas. La naturaleza humana
biológica, social y espiritual. Sobre esta base tenemos que analizar la felicidad. Entonces, si vamos a analizar sobre esta base, tenemos que hablar también sobre los niveles de evolución del espíritu, porque no todos estamos en el mismo nivel evolutivo. Algunos, claro, podemos estar en el mismo nivel, pero hay niveles evolutivos, y según eso también va a ser la felicidad. Por eso la felicidad difiere de una persona a otra. ¿Por qué? Porque las personas no están en el mismo plano evolutivo. Entonces, presentemos aquí los niveles evolutivos del espíritu humano. Entonces, según eso, vamos a tener también 3 niveles de felicidad, ¿no? Felicidad individual, felicidad social y felicidad universal. Ahora, estos 3 planos de felicidad tienen su fundamento. Hay leyes que explican, que fundamentan estos 3 planos. Vamos a presentar de una vez las leyes de la felicidad. ¿Cuáles son? La ley de la dependencia, empezando por la ley de la dependencia, porque la felicidad no es una ficción, no es un estado imaginario, es algo que el ser humano puede vivir y sentir. Y si puede vivir y sentir es porque depende de las personas, depende de la naturaleza, depende de la sociedad, depende del universo. Por eso, aquí presentamos la ley de la dependencia. Y esta ley de la dependencia nos lleva a la interacción de aquello que dependemos, ¿no? Sea la sociedad, la naturaleza o el universo del que dependemos, entonces tenemos que interactuar. En esa interacción alcanzamos la satisfacción plena. Esa satisfacción plena es cuando el ser humano logra integrarse ya sea al plano social, familiar, o a la naturaleza o al universo. Entonces la felicidad plena está fundamentado por la ley de la integración. Siendo así, vamos a encontrar nosotros 3 niveles de integración. Integración individual, integración social e integración universal. Y ya sabemos que la ley de la integración corresponde al principio de conservación. Esto indica que existe el principio de destrucción con su ley correspondiente, que es la ley de la desintegración. Y si hablamos de la ley de la desintegración, vamos a encontrar lo opuesto a la felicidad en cada plano. O sea, en el plano individual vamos a encontrar la felicidad y su opuesto, ¿no? La infelicidad individual, la infelicidad social, la infelicidad universal. ¿Por qué? Porque estos 2 principios van a determinar esos 2 estados en el ser humano. Y si recordamos nosotros la ley de la jerarquía descendente, donde el poder mental, la razón, va a ejercer una influencia hacia abajo, es decir, va a determinar el equilibrio emocional y el equilibrio biológico. Del mismo modo, la desintegración racional va a ser determinante para la desintegración emocional y la desintegración biológica. ¿Eso qué significa? Que el fundamento universal de la felicidad está en la razón, porque la razón nos integra por medio de la verdad a la totalidad, al universo. ¿Y cuál es esa verdad? Son los principios y leyes universales. En otras palabras, la felicidad universal depende de la integración del hombre a la totalidad por medio de las leyes y principios universales. Esto al mismo tiempo nos ubica en una situación de estar integrados a la totalidad. Y el estar integrados a la totalidad nos indica que hemos alcanzado la sabiduría universal. Siendo así, esta sabiduría universal también podemos dividir en 3 planos. Y estos 3 planos de sabiduría
es el nuevo reto de la educación del siglo XXI. Y vamos a presentar, para finalizar, este concepto del ciudadano del siglo XXI, cuyo contenido son los tres planos de la sabiduría empírica, la sabiduría científica y la sabiduría universal, que integra la sabiduría científica y empírica. Entonces ya sabemos que la sabiduría universal equivale a la felicidad universal. Y la felicidad universal depende de la integración del hombre por medio de la razón a la totalidad, al universo. Y esta integración es posible por los principios y leyes universales. Así, viendo de este modo, la felicidad se relaciona con la filosofía, con el universo, con la educación, porque la educación es el camino para alcanzar la sabiduría universal y, por tanto, la felicidad también universal.